Me llamo Lorraine y en 1994 tuve una experiencia cercana a la muerte. Creo que es importante retroceder en el tiempo hasta el lugar en el que crecí. Crecí en lo que podría describir como un entorno familiar disfuncional, donde la adicción estaba muy extendida. En ese ambiente caótico, nunca se sabía realmente qué esperar al volver a casa. Había mucho caos. Seguí el ejemplo de mi entorno, y a una edad muy temprana me involucré en el consumo de drogas, alcohol y en la vida nocturna. Cuando tenía 18 años, muchos de mis amigos habían fallecido debido a sobredosis de drogas, suicidios y otras muertes traumáticas. Llegué a un punto en el que ya no quería vivir así. Un día, mientras regresaba a casa con resaca después de una noche de fiesta con una amiga, en el momento de volver a casa escuché que alguien me estaba llamando por mi nombre. Levanté la cabeza y vi que eran los padres de mi amiga. Me pidieron que subiera a su apartamento. Querían hablar conmigo. Entré en el piso. Empezaron a contarme que estaban muy preocupados por su hija y que se estaba descarrilando. Así que escuché su historia y pensé que era realmente irónico porque yo pasé con ella la noche anterior y estuvimos tomando drogas. Me contaron que tenían una fe cristiana renacida. Me invitaron a ir a la iglesia con ellos al día siguiente, y me hablaron de un Dios que ama incondicionalmente. Sentí una profunda acogida y consuelo en sus palabras. Había una parte de mí que realmente anhelaba eso, ya que había pasado por muchas tragedias y muertes recientes, y quería algo diferente. Estaba lista para un cambio. Fue como un milagro. Experimenté una transformación radical. La adicción a las drogas desapareció y encontré consuelo y renovación en la iglesia. Mi novio, con el cual me casé más tarde, estaba en Europa buscando su camino y le gustaba también salir de fiesta por la noche. Luego de un tiempo, se unió a la iglesia y nos involucramos mucho en eso. Nos casamos, tuvimos 2 hijas y fundamos una nueva iglesia, llegando a ocupar roles importantes en ella. En diciembre, mi suegra nos invitó a las niñas y a mí a Florida para encontrarnos con unos parientes que venían de Europa por Navidad. Era nuestra escapada previa al ajetreo de la temporada, así que partimos a Florida con mis 2 hijas, de 13 meses y 3 años respectivamente, para pasar 2 semanas maravillosas. Nos fuimos. Pasamos 2 semanas fantásticas. Sin embargo, al regresar a casa, el tiempo era horrible toda la noche. Llovía a cántaros. Con mi suegra al volante, paramos en un área de descanso para descansar un poco. Al reanudar el viaje, me puse al volante y nos dirigimos de vuelta a casa. Me metí por la I-95. Recuerdo que había un coche y un tractor con remolque delante de mí, y yo quería adelantar al tractor con remolque, pero al comprobar el ángulo muerto, me di cuenta de que había coches que venían en dirección contraria por mi carril. Así que grité y giré el volante, pero perdí el control del coche. Fue noticia de portada. El accidente fue impactante, ya que yo iba a unos 120 kilómetros por hora cuando chocamos, según los informes. Chocamos contra otro vehículo y ambos salimos despedidos. El vehículo volcó y cayó al suelo. Yo quedé atrapada en el coche. Los paramédicos trabajaban para sacarnos. Vinieron y se llevaron a mi suegra. Nos sacaron a mis hijas y a mí del coche. Recuerdo que yo estaba sentada y empecé a perder el conocimiento. Mi respiración se volvió menos profunda. Escuché a uno de los paramédicos decirle a otro, ¿quieres que vaya yo en el otro coche? Y él respondió, no, ella es DIOA. Y recuerdo que pensé, ¿qué es DIOA? Y me di cuenta de que significaba muerte al llegar. Fue un momento impactante, pensando que iba a morir en ese accidente de coche. Parecía que bajaba el telón, y tenía la sensación de que era el final de mi vida. Así que recordé que en ese momento tenía una profunda fe en Dios. La gente encuentra su fe en muchas de las historias que escuchamos sobre experiencias cercanas a la muerte. En mi caso, sin embargo, perdí completamente mi fe. Estaba sentada en el coche esperando la muerte. Así que me pregunté, ¿cómo puedo prepararme para morir? Entonces pensé, bueno,
Voy a pensar en mi primer recuerdo. Pensando que estaría bien si pensaba en ello, que iría al cielo, donde los ángeles se regocijarían y me encontraría con Dios. Pensé que eso sería grandioso, pero una voz me dijo que no habría nada de eso, que iría a la tierra y mi cuerpo sería devorado. Sentí una oscuridad abrumadora y una desesperación profunda. Fue entonces cuando llamé a Dios y dije, Dios, si eres real y si estás ahí, me vendría bien tu ayuda ahora mismo. Me tomó mucho tiempo poder hablar de mi experiencia, porque no hay palabras adecuadas para describir lo que sucede cuando tienes una experiencia cercana a la muerte. Fue como si mi cuerpo se abriera como una cáscara de maní y una luz blanca brillante lo llenara por completo. Una mano se extendió hacia mí, y era realmente brillante. Después escuché a una voz decir, «Toma mi mano y te mostraré lo que sucedió». Extendí mi mano hacia la suya y, al hacerlo, sentí como si me sacaran de mi cuerpo. Comencé a ascender hacia un estado de ser diferente, y me envolví en esa luz. Quería hablar, pero no había palabras. La comunicación era telepática, un conocimiento puro. Sabía que Dios estaba conmigo, aunque no había una forma física. Aún tenía mi cuerpo hasta que llegamos a un lugar más elevado, donde trascendí la forma física y me fundí con la divinidad. En ese momento, Dios comenzó a mostrarme aspectos de mi vida en los que había cometido errores, y recuerdo que sentí un remordimiento tremendo, y los sentimientos eran mucho más de lo que jamás sentiríamos aquí en este plano. Pedí perdón sinceramente, y cada vez recibía un amor incondicional y un perdón reconfortantes, más allá de lo que puedo describir. Era como si me dijeran, «Está bien, te quiero, te perdono». El amor y el perdón eran demasiado reconfortantes y surrealistas. Entonces, empezamos a ascender, atravesando lo que parecía ser una luz brillante, mientras todo a nuestro alrededor era de color gris, como en el espacio. Miré hacia abajo y pude verme sentada en el coche y vi todo el tráfico. Vi a los bomberos y a la señora cuyo coche había volcado en el accidente. Vi que ella había muerto en el accidente. Estaba allí, volcada en su coche. En ese momento, no había palabras. Era un sentimiento poderoso de comprensión, como si Dios me dijera, «No mires atrás». Así que seguí mirando hacia arriba, mientras atravesábamos ese espacio, hasta que finalmente nos detuvimos. Recordé las palabras del versículo de Isaías 6, que dice, «Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Y así es como puedo describir la experiencia. Desde su vestidura, surgió una imagen de mi esposo en ese momento. Miré la foto y me di cuenta de que era él. Y dije, «Sí, sí, ese es mi marido». Me presenté diciendo, «Soy Lorraine, y sí, esas son mis hijas. Ha ocurrido un accidente». La comprensión de lo sucedido me estaba alcanzando, y al mismo tiempo Dios me preguntó, «¿Estás cansada? ¿Quieres volver a casa?». Me sorprendió tener la opción de regresar y me di cuenta de que no me sentía tan preparada como el amor que me envolvía. Fue un momento hermoso. Sentí que aún había más cosas por hacer, así que respondí, «No creo que esté preparada». Una vez más, recibí ese amor incondicional y el mensaje de que estaba bien. Empezamos a descender, y al volver a mi cuerpo, lo último que escuché de Dios fue su firme agarre en mi mano, mientras una voz audible me decía, «No sueltes mi mano. Estoy aquí». Agarré la mano con fuerza mientras regresaba a mi cuerpo. Era como si hubiera un ruido ensordecedor y mis ojos se abrieron de golpe. Sentí un dolor agudo en los ojos. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que mi camisa estaba desabrochada y llevaba un collarín en el cuello. Los paramédicos me estaban reanimando, diciendo, «La tenemos. Está con nosotros. Quédate con nosotros». Cuando morí, en el coche, habían decidido sacarme del vehículo. Cuando volví a mi cuerpo, el techo del coche había sido removido y mi pierna estaba atrapada. Había terminado.
Un hueso atravesaba mi pierna y tuvieron que levantar y cortar el techo con garras hidráulicas para sacarme del interior. Llegó una ambulancia aérea. Me sacaron del coche y me llevaron al centro de traumatología. Recuerdo estar en la unidad de cuidados intensivos del centro de traumatología y que no paraban de sonar constantemente campanas y pitidos. Pregunté, ¿qué es ese ruido? ¿Qué son todos esos sonidos de campanas? Una señora me dijo que eran las personas que morían a mi alrededor. La gente se estaba muriendo. Recuerdo que sentí una urgencia abrumadora por sobrevivir. Creo que mis hijas tenían 13 meses y 3 años en ese momento. Creo que la urgencia para mí era estar con ellas, así que luché por volver. Volví. Y de hecho, la semana pasada fui sometida a la operación número 56 para reconstruirme. Lo que aprendí a través de esta experiencia es que Dios existe y es real. A pesar de los años difíciles después del colapso de mi matrimonio, esta experiencia me mostró la verdadera realidad de la presencia y el poder de Dios, así como su amor por mí. Estuve 2 años antes de poder caminar nuevamente, utilizando muletas y bastones. Mi rostro tuvo que ser reconstruido, perdí los dientes y el hueso de la cara. Tenía la pelvis aplastada, me rompí el fémur por 54 sitios y tenía el tobillo gravemente dañado, colgando de los tendones. Creo que todo eso sucedió para mostrarme lo real que es Dios, lo poderoso que es y el amor que me tiene. Hoy mi fe es muy diferente. Hoy soy una persona muy diferente, pero Dios sigue ahí y sigue siendo muy real para mí. Y estoy deseando volver a encontrarme con Él.